Hola, ¿qué tal amigos que se conectan a través de la plataforma de Radio Conexión Vida? Estamos en un martes más, aquí desde la programación de Entre Líneas. Síganos a través de www.conexionvida.net.pe, comunicación para la prevención del VIH. Vamos a hablar de un tema que a estas alturas ya resulta un poco preocupante porque faltan solamente 2 semanas para el 28 de julio y aún no tenemos resultados electorales proclamados. Lo que ha señalado el vocero del Jurado Nacional de Elecciones es que los resultados se proclamarían a más tardar el 19 de julio, es decir, a más tardar el lunes próximo. El 100% de recurso de nulidad que Fuerza Popular había presentado ante el máximo tribunal electoral ya, ha sido, ya han sido resueltos, ya han sido declarados, 27 han sido declarados infundados y los demás han sido declarados improcedentes. Es decir, en ninguna de las impugnaciones presentadas por los abogados del Fujimorismo, el Jurado Nacional de Elecciones les ha dado la razón. Eso significa de que no han sabido demostrar, no han sabido argumentar sobre por qué habría o hubo un presunto fraude en la segunda vuelta del 6 de junio. Pero lo que sí podemos dejar en claro es que por una cuestión de tiempo, el Jurado Nacional de Elecciones, estamos en una situación en que el Jurado Nacional de Elecciones ha demorado en la proclamación de resultados y evidentemente esto se debe en gran parte a la dilatación que hubo de parte del Fujimorismo con la ola de impugnaciones que presentó y además con las idas y venidas que hubo con la renuncia del magistrado Luis Arce, hoy reemplazado por el magistrado Víctor Raúl Rodríguez Montesa, que justamente ayer entregó por fin su voto en minoría para que el Jurado Nacional de Elecciones pueda ya ir publicando las resoluciones que declaran infundadas las impugnaciones del Fujimorismo. Entonces, solamente es cuestión de días la proclamación del presidente Pedro Castillo. Lo que no queda claro es cuál va a ser su gabinete ministerial. Es fijo de que el economista Pedro Franqui estaría en la cartera de Economía y Finanzas y que también el médico y ex congresista del Frente Amplio, Hernando Ceballos, estaría en la cartera de Salud. Pero en los últimos días, Pedro Castillo se ha reunido con un ex ministro de Economía, que es Alonso Segura. Alonso Segura fue ministro de Economía en el gobierno de Ollanta Humala. Eh, y eso queda evidencia de que, bueno, de que exclusivamente Castillo no solamente escucha a especialistas en economía ligados a la izquierda o que avalen un modelo económico socialista. Alonso Segura fue un ministro de Economía de centro. Pero por otro lado, lo que como he venido mencionando sería Hernando Ceballos, el ex congresista, el encargado de la cartera más importante en estos momentos, que es la cartera de salud, justamente porque todavía no hemos derrotado la pandemia del coronavirus y porque además todavía seguimos en un proceso de vacunación que está avanzando bien parcialmente debido a que no toda la gente quiere ir a vacunarse. Pero además un punto importante es el hecho de que si Castillo recién va a dar a conocer quiénes van a integrar su gabinete ministerial, recién cuando él asuma la presidencia de la República, es decir, el 28 de julio, el periodo de transición, es decir, la transición del gobierno de Sagasti al gobierno de Perú Libre, va a ser lenta. Y si es lenta en los sectores de economía y en los sectores de salud, obviamente va a generar preocupación y puede generar cierta lentitud con lo que ya se venía avanzando. La economía poco a poco se está recuperando con una reactivación que ha venido ampliándose a medida de que las medidas de confinamiento iban reduciéndose. Y en el caso de la vacunación que ha comenzado a agarrar ritmo, la última cifra del vacunatón es que 220.000 personas acudieron a inocularse. Pero si esas negociaciones vuelven a entrar en un proceso de avance lento, en un proceso de entrampamiento, obviamente vamos a estar frente a una situación delicada, sobre todo cuando estamos a puertas de una tercera ola producto de la variante Delta. Entonces, hay un antecedente que es muy importante. Cuando Pedro Pablo Kuczynski fue proclamado presidente, el Jurado Nacional de Elecciones lo proclamó el 28 de junio, es decir, un mes antes de que asuma la presidencia de la República. El 17 de julio del 2016, cuando a Pedro Pablo Kuczynski le preguntan quién va a ser su primer ministro, PPK responde, va a ser hombre
es joven, es talentoso y gordito. Esta fue la respuesta que dio en referencia al ex premier Fernando Zavala. Fernando Zavala, ¿cuándo juramenta como primer ministro? Lo hace el mismo 28 de julio en la tarde, luego que PPK asume la presidencia de la República. Entonces, lo que no se sabe hasta el momento, y es una incógnita, es si Pedro Castillo, el día que va a ir al Congreso a juramentar como presidente del Bicentenario, va a ir ya acompañado de un gabinete conformado o va a tener las demoras que tuvo, como las tuvo también en su momento, para conformar su equipo técnico de cara al debate presidencial de la segunda vuelta. Eso genera mucha incertidumbre y genera incertidumbre también por el sentido en que Castillo no va a poder gobernar si su gabinete no recibe los 67 votos que necesita del Congreso para tener la investidura y para poder trabajar en el Ejecutivo. Es decir, si un gabinete no recibe el voto de confianza del Congreso, en pocas palabras, todo el Ejecutivo se queda paralizado. ¿Cuántos votos tiene Pedro Castillo hasta ese momento para el voto de confianza? Tiene 37 de Perú Libre, tiene 5 de Juntos por el Perú, ahí tiene 42, tiene 3 del Partido Morado, tiene 45, tiene 5 de Somos Perú, tiene 48, y tendría, lo digo en condicional, tendría 5 de la bancada liberal que va a formar el congresista electo Héctor Valer, con un grupo de disidentes del Partido Renovación Popular de Rafael López Aliaga. Hasta ahí tendría un aproximado de 53 votos. Necesita 67. Le faltaría 14. Entonces, ¿de dónde van a salir esos 14 votos? Podría salir de Alianza para el Progreso, de una facción de Acción Popular o de Podemos Perú. Pero lo que sí es totalmente fijo es que esos votos no van a salir de Fuerza Popular, no van a salir de Renovación Popular, no van a salir de Avanza País, por la sencilla razón de que han sido estas tres agrupaciones las que han venido apoyando la teoría del fraude y las que han venido señalando de que si el jurado proclama a Pedro Castillo sin que se haga una revisión de los padrones de electores, Pedro Castillo sería un presidente con falta de legitimidad. Y no creo que estas tres agrupaciones se inclinen por darle el voto de la investidura a un presidente que desde el punto de vista de ellos no tiene legitimidad. Entonces, por eso es importante que Pedro Castillo anuncie desde ya quiénes van a ser los integrantes de su futuro gabinete, por el sentido de que es el primer ministro el que se sienta a negociar los votos con las bancadas. Y así le guste o no, así haya tenido broncas o no, el primer ministro Pedro Castillo va a tener que reunirse con el partido de Keiko Fujimori. Si es posible, también va a tener que reunirse con la propia Keiko Fujimori. Van a tener que reunirse con el propio Rafael López Aliaga. ¿Por qué? Porque necesita los votos. Y sin los votos, ese gabinete no va a poder trabajar. Y si no hay ministro de Salud, y si no hay ministro de Economía, y si no hay ministro de Relaciones Exteriores, va a ser inviable que se pueda avanzar con el proceso de vacunación que el gobierno de Sagasti lo está dejando avanzando viento en popa. Por eso es fundamental. Ya para terminar, pasando a otro plano, hace pocos días acaba de surgir protestas en Cuba. Cuba ya tiene más de 50 años recibiendo un bloqueo de Estados Unidos, pero en paralelo tiene negociaciones con los gobiernos de Rusia, con los gobiernos de China. Entonces, alegar a estas alturas de que la culpa de estas manifestaciones es un hartazgo exclusivo contra el bloqueo, creo que sería tener una visión sesgada de lo que está pasando en Cuba. Porque independiente si hay bloqueo económico o no lo hay de parte de Estados Unidos, lo cierto es que en Cuba, desde hace más de 50 años, no hay elecciones democráticas. Lo cierto es que en Cuba hubo una dictadura perteneciente solamente a los Castro durante 50 años. Y lo cierto también es que el modelo socialista cubano no ha rendido los frutos esperados, pese a que ha tenido grandes avances en educación, salud, cultura, etc. Pero de ahí no hubo más.
Entonces, lo que reclaman los cubanos no es netamente que haya un desbloqueo de parte de Estados Unidos. Claro, es una de sus demandas, pero lo que también manifiestan es un hartazgo contra el monopolio del poder. Entonces creo que ese tema hay que tocarlo con pinzas. Y me parece muy hipócrita, obviamente, que un sector de la izquierda que está denunciando el fraude del Fujimorismo y que está denunciando también de que Keiko Fujimori es una Donald Trump, no, y que apoyan las protestas que hubo con justificada razón en Chile, en Colombia, no tengan ese mismo carácter para condenar lo que está pasando en Cuba, o como no tienen tampoco el mismo carácter para condenar lo que está pasando en Venezuela. Y del mismo modo también es muy hipócrita que la derecha peruana, representadas por Keiko Fujimori, por el señor César Acuña, etcétera, eh, apoyen las protestas contra el régimen cubano, pero insistan con la pataleta de que hubo el fraude, ¿no? Entonces hay que ser objetivos. Conmigo será hasta la próxima semana. Estuvimos aquí en la programación de Entre Líneas a través de Radio Conexión Vida. Estuvo en la conducción Diego Quispe y estaremos todos los martes a través de esta plataforma. Nos vemos. Chau.